En Vencejos y Radio, este domingo, más que hablar de vencejos, estamos intentando hablar de las personas que cuidan y aman a los vencejos, porque los vencejos los tenemos todos, los observamos y los queremos, pero es muy importante conocer a gente tan conocida y tan relevante en este mundo de la conservación de los vencejos como es Edward Mayer. Aquí tenemos a un gran amante y experto en vencejos. Es director de la asociación Swift Conservation en Reino Unido y un referente mundial en el estudio y protección y conservación de los vencejos en Reino Unido, pero que realmente su labor se extiende por todo el mundo, le conocen en todos los lugares. En particular, Edward está especializado en aconsejar, enseñar, sugerir, dirigir proyectos en donde la supervivencia de las colonias de vencejos que se encuentran amenazadas, las reformas en los edificios, monumentos históricos, rehabilitaciones, necesitan un apoyo y una protección. Él está allí. Es reconocida su labor divulgativa para enseñar la vida de los vencejos, sus beneficios y concienciar sobre la necesidad de aumentar su protección y conservación. Es un honor tener entre nosotros a Edward Mayer en este maratón del Día del Vencejo y que nos va a ayudar a traducir las palabras de Edward, nuestra amiga Rosario Romo, nuestra intérprete personal y a la que agradecemos desde aquí su colaboración. Y bueno, vamos a charlar entre los dos, Edward y yo. Bienvenido, Edward, a nuestra locura del maratón de Radio Vencejo. Edward, welcome to this crazy marathon, Swift Radio marathon. Thank you very much for inviting me, and I hope you are going to find my contribution interesting. Okay. Muchas gracias por haberme invitado y espero que mi aportación os parezca interesante. Edward, muchos aficionados y amantes de los vencejos nos están viendo hoy celebrando todos juntos este día tan especial. Tú conoces bien los vencejos españoles porque has estado en España viajando y los conoces. Y aquí tienes muchos amigos que te conocemos y te queremos. Pero para quien no te conozca, de las personas que nos están viendo, yo te pediría, Edward, por favor, que nos hagas un breve comentario y que nos digas tu trayectoria profesional en estos años y tu relación con los vencejos, por favor. So my question is, we have many friends, Swift lovers, watching this today. As many know you very well. You know very well Spanish Swifts because you have many friends here that love you and know you. But please, for those who don't know you, could you explain us about your career in the protection of Swifts? Yes. Well, it all started when I was about 6 years old, and I lived in a town called Southampton in the south of England, and in our street there were swifts, and I used to lie on my back in the summer and look up at the sky and see the swifts screaming over our house, and they were the first birds I really saw. Now, we'll skip forward a good few years. I was always interested in birds, but my career took me elsewhere. And I was living in northwest London for a long time. And about 20 years ago, I noticed that the swifts in my street in northwest London were starting to diminish. So I thought, what can I do about it? What is going on? And one day I was walking down the street and I saw that a house was being re-roofed. And I knew that there were swifts nesting in this house. It was June. And so I wrote a letter to the local paper about it. And I thought, they will throw this away. They will think I'm a madman, but I must try. And then I got a phone call. I got a phone call from the editor, and he said, we are making it the letter of the week
can you give us a picture of a swift? So I said, wonderful, of course. And they made it a special letter. And then I thought, nobody will take any notice, nothing will happen. And then the editor, he phoned me up and said, we've had such a response, we're coming to interview you. And so I thought, wonderful. And I got half a page in the newspaper to talk about swifts, and this was great. And the local government invited me to sit on its biodiversity committee, which was very useful. But then I realized I didn't know enough about swifts. So I looked for help, and in the end, I found it in Germany. I went to a Swift conference in Frankfurt, organized by NABU, and there I met Erich Kaiser and Ulrich Tigers, two people who've taught me more about swifts than anyone else. I stayed with Erich Kaiser, and he has swift nest boxes in his house, and you can go into a little room and sit in the dark and watch the swifts on their nests. One learns so much, and it is to Erich that I owe all my knowledge of swifts. Excuse me. And then I came back to England and I thought, what can I do? So I talked to the British Trust for Ornithology, and they had a wonderful man called Chris Mead who invited me to dinner and said, you must build a Swift website. So I did. I built a Swift website. It was called London Swifts. I thought I could help Swifts in London, maybe, the local area. And the first call for help came from Spain, came from a town near Valencia called Alcudia. So I helped the people in Alcudia, a man called Jorge Sanz. I helped him save his swifts. I gave him lots of information, photographs, ideas, and he did it. He saved the swifts in the town. So I thought, this is interesting. It's not just the UK, it has a problem. Anyway, we went on for a few years, and then the RSPB, the Royal Society of Protection of Birds, asked me to make the website, which is a free advice service, to make it national. So I made it national, covers all the UK now. It's called Swift Conservation, and it helps in Europe. In fact, it helps as far away as Azerbaijan. We have helped people all over the world with swifts. And I back it up by doing talks. I do talks and lectures. Over the past 20 years or so, I have done, I think, 350 lectures, something like that. And I talk to bird clubs, to residents' associations, to town councils, to local government, and to architects. And as well as talking about swifts, I now talk about sustaining, supporting, enhancing urban biodiversity. So I have two lines of action now. First, swift, second, urban biodiversity. And I try and get across the idea, which is getting more powerful all the time, that you live in a green environment, you live with birds and wildlife around you, and basically it keeps you sane. You don't go mad. We have an epidemic in the United Kingdom of mental problems, of people living in cities, looking at nothing but computers, driving everywhere in cars, never walking, never being out and about, not taking exercise, not enjoying green spaces. And it means they start to suffer badly mentally, and we have an epidemic of anxiety in the UK. This is not good, and we are starting to appreciate what people appreciated over 100 years ago. Parks and gardens are good for you. A green city is good for you. Birds in the air are good for you. So that is my line. That is what I teach people. That's what I try to get across to people, and it is succeeding. We now have over 70 Swift groups in the UK. I have taught many of them. I helped set up many of them, and they are doing things for swifts, and urban biodiversity is becoming fashionable with architects. They're starting to ask me to help them with designs and plans to get more green features, water-saving features,
global warming averting features into their plans and to make places to live in much nicer, healthier, saner for people. So that's what I do. I've been doing it now since 2003 and I'm still going on, and I just hope I'll be going on for a long time yet. And that really is what I'm all about. Thank you. Claro. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado. La historia de mi relación con los vencejos se remonta a hace muchos años. Cuando yo tenía 8 años, vivía en Southampton y en mi calle había vencejos. Entonces yo los veía, me tumbaba en el suelo y veía a los vencejos chillar y volar por encima de mi cabeza, ¿no? A mí siempre me interesaron las aves, o sea que, bueno, esta fue mi primera experiencia, pero pasaron muchos años y, bueno, mi carrera profesional me llevó por otros derroteros, pero cuando estaba viviendo en el noroeste de Londres, hace 20 años, pues me di cuenta de que los vencejos de mi calle estaban disminuyendo drásticamente, ¿no? Entonces pensé, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué puede estar pasando? Y un día yo estaba andando por la calle y vi que estaban retejando una casa donde yo sabía que anidaban los vencejos y era durante el mes de junio. Y lo que hice fue escribir una carta al periódico local, ¿no? Pensé, bueno, la van a tirar a la papelera, ¿no? Van a pensar que estoy loco y ahí va a quedar todo, ¿no? Pero bueno, me equivoqué porque el editor me llamó y me dijo que habían elegido mi carta como la carta de la semana y entonces, pues que la iban a publicar así y que si yo podía enviarles una foto en apoyo de mi carta, ¿no? Muy bien, entonces pues nada, se publicó la carta y pensé, bueno, pues nadie lo va a ver y la cosa se va a quedar ahí, pero no, el editor me llamó y me dijo que había habido un interés tan grande por mi carta que quería hacerme una entrevista. Y entonces, pues nada, me entrevistó y me dedicaron media página entera en el periódico local. Y el gobierno local me invitó a formar parte del Comité Local de Biodiversidad, lo cual fue muy útil, ¿no? Entonces yo me dije en ese momento que realmente tenía mucho que aprender sobre los vencejos, así que me dirigí fui a una conferencia que tuvo lugar en Frankfurt sobre vencejos organizada por la organización NABU, en la que conocí a Eric Kaiser y a Ulrich Tigers. Eric es la persona que más me ha enseñado de los vencejos. Él tenía cajas nido en su casa donde anidaban vencejos que uno podía ver en la oscuridad, ¿no? Podía sentarse ahí en la oscuridad y ver cómo criaban los vencejos, ¿no? Y a él le debo mucho de lo que sé sobre vencejos. Pero luego el British Trust for Ornithology, Chris Need concretamente, me pidió en una cena que por qué no hacíamos una página, ¿no? Que por qué no hacía una página web sobre vencejos, lo que hice, que se llamó London Swifts, y bueno, se limitó en principio a la zona. Yo pensé que su ámbito de acción se iba a limitar a la zona local, pero no, me equivoqué también esta vez porque la primera llamada que recibí fue de España, de una localidad llamada Alcudia, de Jorge Sanz, y fue a la primera persona que ayudé a salvar a los vencejos de Alcudia, le envié fotos, le envié algunas ideas y durante mucho tiempo esta página ha ido creciendo y ha ido sirviendo de asesoramiento para distintas organizaciones y lugares. Y pasaron los años y después fue el RSPB, la Sociedad Real para la Protección de las Aves, la que me pidió que convirtiera esta página de asesoramiento gratuito en una página nacional y no solo local. Y ahí nació Swifts Conservation. Y bueno, pues es una página que tiene un gran alcance y que ha llegado incluso a Azerbaiyán, porque de ahí hemos recibido peticiones de ayuda. Y esta labor de asesoramiento la completo junto con charlas que doy pues, a clubs de aves, a asociaciones, a municipios, a gobiernos locales, a arquitectos. He dado más de 350 charlas en distintos lugares y ahora tengo una segunda línea de acción que es el fomento de la biodiversidad urbana, es decir, que hablo de vencejos y de biodiversidad urbana. Y es una idea que ha cuajado realmente, se ha puesto de moda, porque ahora todo el mundo empieza a comprender que necesitamos un entorno sano para no volvernos locos, ¿no? En el Reino Unido actualmente hay una epidemia verdadera de problemas mentales, ¿no? La gente se pasa todo el día
delante de la pantalla del ordenador, conduciendo su coche, no tiene ningún contacto con el mundo natural, con los espacios verdes, con el ejercicio físico, ¿no? Y hay una auténtica epidemia de ansiedad. Y la biodiversidad urbana es buena porque los espacios son espacios favorables a nuestra salud, ¿no? No solamente sanos ambientalmente, sino que favorecen nuestra salud. Entonces, bueno, ya empezamos a volver a apreciar lo que hace 100 años nuestros antepasados ya consideraban importante, los parques, los jardines, las zonas verdes. Y bueno, yo trato de divulgar más y más esta idea, ¿no? Y he dado pues muchas charlas, incluso los arquitectos empiezan a estar muy interesados y me empiezan a llamar para que les asesore sobre diseños ecológicos, diseños que contemplen la importancia del agua, de luchar contra el cambio climático, etcétera, ¿no? Y ya hemos tenido también éxito con los arquitectos, ¿no? De forma que, bueno, yo sigo adelante y esto tiene un gran ímpetu y espero seguir adelante mucho tiempo más. Muchas gracias. Muy interesante, Edward. Ahora voy a hacer, al hilo de lo que has comentado, tengo una pregunta, porque tú estás haciendo una divulgación como una educación ambiental, una divulgación de concienciación ambiental. Y yo tengo una pregunta. Tú has estado en muchas reuniones de alto nivel con políticos, con alcaldes, con embajadores, siempre para tratar de solucionar problemas relacionados con la biodiversidad urbana y en particular con los vencejos, claro, en las construcciones, todos los problemas que sabemos que tiene. Entonces, sabemos todos que es necesaria una normativa local o una ley internacional o nacional para conseguir leyes firmes y duras para la protección de los vencejos y de toda la biodiversidad urbana. Y mi pregunta es, Edward, ¿deberían los políticos, empresas, constructores, obligatoriamente tienen que aprobar una asignatura de educación ambiental para crear esa sensibilidad que les falta y provocar esta ley que proteja a los vencejos? A ver. So my question is the following. You have been attending many high-level meetings with ambassadors, with mayors, with the politicians to try to solve problems of urban biodiversity and swifts. And we know we should promote environmental laws at local, national, and international level to protect swifts. Do you think politicians should learn and pass an exam of environmental education to raise their awareness? Do you think they lack environmental awareness to try to solve these problems? I think it's a general problem right across the whole field of government and the executive that there is great ignorance of the natural world and what is happening to the natural world and why it's happening to the natural world. Overall, Europe has lost about half its wild birds in the past 20 or 30 years. And this is down to complex issues, but very much to do with the agricultural system and with a failure to implement existing wildlife protection laws. What you usually find in wherever you are working is that the wildlife protection laws are very good. The trouble is they are not applied. The police have an awful lot of things to do, and wildlife protection is not the top of their agenda. Except in some rare instances where it is linked to serious organized crime, as in parts of the Mediterranean, where it does get a higher profile. But that being said,
the abuse of the wildlife protection laws or their failure to implement them is a very serious problem right across Europe. Other problems are that more and more people are living in cities. And I think something like 9 out of every 10 people in Britain live in a town. They know nothing of the countryside. I learnt about the countryside from my grandfather and my father. My grandfather was of the generation that lived in the countryside and then as a child left to be the first generation to go to university and to become a surgeon. And he never lost his love of the countryside. And his love of the countryside was shooting and fishing. And he taught me lots about the countryside and about the animals in it. But that knowledge is gone now. People are Disneyfied. Children are Disneyfied. Their understanding of wildlife is the understanding of Disney cartoons. They don't understand reality. They want all animals to be soft and cuddly and to love them. And if they don't love them, then they don't like them. That is wrong. That is a dangerous misunderstanding of the world. And if we are forever attached to our computers and our iPhones, and if our only view of the world is through computers and iPhones, then we are being fed illusions. We are being fed false information. People have to go out and find out for themselves, or be taught, but they have to go out into the countryside and find out the realities. And then they will understand things better about how the world interconnects. But at the moment, I mean, it's not me, it says it. The human species is acting like a virus. It is acting like a disease. It is killing the world off. And it is now starting to look at places like Mars. We have the richest men in the world saying, let's all move to Mars. Well, we move to Mars when we've destroyed Earth. And then when we've destroyed Mars, where do we go? It's not a viable policy. We can't keep on doing this. We have got somehow or other to live in harmony with our environment. Otherwise, we are going to wipe it out, and then we will suffer the consequences. The earth will be unable to support us once we've eaten all the fish, poisoned all the fields, poisoned all the air. Then we will be really in the most serious trouble as a species ourselves. And the fate of the human species, well, can it be long delayed? I don't know, but it is not looking very good at the moment. So yes, much more education and realistic education is what is needed, all round. Gracias. Pues sí, efectivamente, el problema común de nuestros gobernantes, de los que nos gobiernan, es su gran ignorancia sobre el mundo natural, sobre lo que ocurre y sobre por qué ocurre. Europa ha perdido en 20-30 años la mitad de las aves silvestres debido, bueno, a factores complejos, pero muchos en muchos casos debido a la no aplicación de las leyes de protección del medio ambiente, así como debido a los sistemas agrícolas actuales. Es decir, que existen leyes de protección del medio ambiente, pero no se aplican. El medio ambiente no es una prioridad, salvo en determinados casos cuando se trata, por ejemplo, de casos graves de tráfico ilegal de especies silvestres. Y esta no aplicación de las leyes ambientales es un problema grave que tenemos en Europa. Y otro problema es la desconexión con el medio natural. 9 de cada 10 personas habitantes del Reino Unido viven en ciudades. Yo aprendí de mi abuelo y de mi padre, de niño, el amor por la naturaleza. Mi abuelo fue la primera persona que salió del mundo rural y que accedió a la universidad y pudo acabar la carrera de cirujano, pero nunca perdió el amor por el campo, que en su caso consistía en la caza y en la pesca. Y mi abuelo me enseñó muchas de las cosas sobre el campo que no conocen los niños actuales. Los niños actuales están disneyficados. Todo su conocimiento de las especies se limita a lo que ven en las pantallas, a los animalitos de Disney, ¿no?
y de los tebeos, y quieren que los animales salvajes sean como los animalitos de Disney, y sean suaves, y cuando no lo son, pues no les gustan, ¿no? Y esta concepción es mala y es peligrosa. Cuando solo nos alimentamos de lo que vemos en los ordenadores, estamos perdiendo, tenemos una falsa impresión de lo que es el mundo natural. O sea, que el mundo natural se debe enseñar, desde luego, pero se debe experimentar después en el campo. Y es así, en la naturaleza, como se puede aprender a conectar, porque la especie humana está actuando como un virus con el planeta, y ahora va el hombre más rico del mundo y dice que hay que ir a Marte, vayamos a Marte, y cuando hayamos destrozado también Marte, ¿a dónde iremos, no? Necesitamos que se cumplan las políticas de protección del medio ambiente, y necesitamos dejar de ser dañinos para el planeta, porque si no, el planeta dejará de poder soportar a la especie humana. No sé cuánto tiempo podrá seguir soportándonos, sosteniéndonos, pero cuando hayamos envenenado el aire, la tierra, cuando nos hayamos comido todo o hayamos hecho desaparecer todo el pescado, tendremos un problema grave como especie. Es decir, que sí, hay que educar, hay que crear conciencia ambiental entre los responsables. Muchas gracias, Eduard. Es tremenda tu respuesta, es muy buena, estoy totalmente de acuerdo contigo. I'm agreeing with you. Tengo otra pregunta, Eduard. Tú has hablado ahora de informática, de nuevas tecnologías, las personas estamos pendientes de las nuevas tecnologías que se supone es buena para los ciudadanos, para la sociedad. Pero, ¿qué relación puede tener la tecnología nueva? Me refiero, por ejemplo, a impresoras 3D, a geolocalizadores, a nuevos materiales para hacer nidos, por ejemplo. Todas esas nuevas tecnologías, ¿crees que realmente tienen valor para una actividad o una acción para proteger al vencejo, hacer unas colonias nuevas, o realmente podemos prescindir de ello? So you have talked about computers and new technologies, and my question deals with with new technologies. Do you think all new technologies like 3D printers, geolocation devices, or new materials for nest boxes, for instance, do you think this can help, or do you think technology is of no help to protect swifts? There are good aspects and there are bad aspects. I am not fond of using some modern materials for nest boxes. I think if you use plastic for nest boxes, you have to be very careful about how you use it. Because swifts naturally nest in the old nest holes of woodpeckers, which are soft wood, absorbent. Plastic isn't absorbent, so you have to put an absorbent layer on top of the plastic in a plastic nest box. That's as simple as that. On the other hand, plastic nest boxes can last for a very long time indeed, so they are not as polluting, say, as buying a plastic bottle of milk and throwing it away the next day. So you have to balance everything up. New technology can be absolutely wonderful for researching swifts and other birds. For example, 100 years of putting rings on swifts told us almost nothing about where they went. We got completely confusing results, and we got very, very few of them. Most of the results in Britain came from British colonies in Africa, where people, when they picked up a swift, could read the ring on the leg. If they fell anywhere else in Africa, they probably fell in equatorial swamp and were never found, or maybe they were eaten. But ringing swifts was worthless, in my opinion. But when we started putting electronic tracking advices on swifts, we found out more in 5 years than we'd found out in 100.
So yes, electronic devices are wonderful. Geolocating equipment is wonderful. And television is wonderful for studying birds in the nest boxes without disturbing them. Now, I had a job where I had to specify and install CCTV systems like 25 years ago, and they were ferociously expensive. But now they are so cheap, we can put one in each nest box. So yes, new technology has been wonderful. But where new technology takes you away from real experiences, takes you into the virtual rather than the actual, then I think it is psychologically dangerous. It takes us out of the real world into a world of illusion. And that cannot be good. That makes us take the wrong judgments. We don't know the facts. We make the wrong judgments, the wrong decisions. You need reality to take the right decisions. Gracias. Pues sí, efectivamente hay aspectos buenos y aspectos malos en la tecnología. Yo no soy el mayor aficionado a los nuevos materiales aplicados a las cajas nido. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con el uso del plástico en las cajas nido, porque los vencejos anidan normalmente, utilizan agujeros hechos por los pájaros carpinteros en madera blanda que absorbe la humedad. Es decir, que en las cajas nido de plástico habrá que poner capas absorbentes, ¿no? Pero por otro lado, claro, el plástico tiene una duración mucho más larga, lo que lo hace también pues, menos dañino o más ecológico, digamos, que la botella de leche de plástico que tiramos inmediatamente. Se trata de buscar en todo un equilibrio. Las nuevas tecnologías pueden hacer maravillas y nos pueden ayudar a conocer a los vencejos, pero, por ejemplo, durante 100 años hemos estado anillando vencejos sin aprender prácticamente nada sobre ellos. Pues en el Reino, los anillamientos británicos que han sido de aves de las colonias africanas del Reino Unido, pues bueno, han permitido sí mostrar determinados resultados. Muchos de estos vencejos habrán perecido o se los habrán comido en otros países de África ecuatorial, pero el anillamiento ha sido bastante inútil en general. En cambio, el radiotracking nos ha permitido saber en 5 años más de lo que hemos podido aprender en 100 años con el anillamiento. Los dispositivos de geolocalización son una maravilla. La televisión nos ha permitido estudiar los nidos de vencejos sin molestarlos, poniendo cámaras en las cajas nido. Yo, por mi trabajo, instalaba sistemas de cámaras de CCTV hace 25 años y recuerdo que eran carísimos. Sin embargo, ahora se han abaratado tanto que podemos permitirnos una cámara en cada nido, en cada caja nido sin ningún problema. Así que esta tecnología sí es maravillosa. Pero yo creo que cuando las nuevas tecnologías nos sitúan en lo virtual y nos alejan de lo real, son malas, son peligrosas. Esa visión nos hace tener juicios y tomar decisiones erróneas. Necesitamos el contacto con la realidad, en todo caso. Muchas gracias, Eduard. Y ya, muy buena tu respuesta, gracias. Vamos a terminar. A mí me encantaría seguir hablando contigo, pero esto es un maratón y hay mucha gente que también quiere escucharte y también compartir sus experiencias. Me gustaría seguir contigo más tiempo, pero te voy a pedir una última cosa. Me gustaría que hasta que nos viéramos en Segovia en el próximo Congreso de Vencejos el año que viene, porque este año sabemos que ha pasado, que no lo podemos hacer, pero hasta que nos volvamos a ver entonces, déjanos un mensaje, por favor, o una reflexión para celebrar el Día Mundial del Vencejo. So I would love to keep talking to you for years, for ages, but this is a marathon, so many other people want to hear you. Before the end of this interview, could you leave us with a sentence or with a message for this International Swift Day?
so that we can hold this message until we see each other in Segovia next year for the Swift conference? Yes, of course. And my message is, keep the skies alive. Por supuesto, mi mensaje es, mantengamos vivos los cielos. Thank you very much. It's been lovely talking to you. Thank Muchas you. gracias. Muchas gracias, Edward. Muchas gracias, Charo, por tu trabajo. Really well. Nos veremos pronto, Edward. I see you very soon in Segovia. Here in Segovia, yes, as soon as we Muchas can gracias fly por tu again. tiempo y por participar con nosotros. Thank you very much. Yeah. Thank you. Thank Bye-bye. you. Bye.